porque va a estar dando mucha nota López Obrador, pero hemos contactado al historiador del UNAM, del Colegio de México, para que nos ayude a interpretar el bastón de mando. Fue él quien incluso se metió a la polémica en Twitter, ahí citando fuentes, haciendo o cotejó la información que él estaba compartiendo. Por eso es que lo contactamos de manera muy seria, formal, al historiador Arim Gutiérrez. El bastón de mando, que ya se había utilizado antes en otras ceremonias, que ciertamente aquí fue mucho más simbólica, mucho más, vamos a decirlo, impactante por las formas en que adquirió, pero hacemos el recorrido de dónde viene y el significado. Arim, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gusto en saludarte. ¿Qué es el bastón de mando y desde cuándo se había utilizado? Pues mira, el bastón de mando es un símbolo de autoridad que se ha usado desde hace mucho tiempo. Mira, no hay mucha certeza de que si efectivamente se usaba el bastón de mando en el México prehispánico, porque bueno, los mismos expertos en historia de Mesoamérica no se ponen de acuerdo. Hay algunos indicios que nos podrían indicar que ya se usaba algún bastón de ese tipo, pero aún así no es muy seguro. Lo que sí es más seguro es que el bastón de mando, como lo conocemos ahora, tiene más de una tradición que fue traída aquí a México, bueno, lo que hoy es México, entonces era Nueva España, por las autoridades españolas después de la conquista, y ya tenía una tradición también muy larga allá en Europa. Por lo menos desde la época de los espartanos y del Imperio Romano, ya en los ejércitos europeos se usaba el bastón como un símbolo de la autoridad de los jefes militares. Todavía hoy, por ejemplo, en varios ejércitos del mundo, incluyendo el español, el bastón sigue siendo un símbolo de la autoridad de los jefes y de los oficiales. Y bueno, pero volviendo a la Nueva España, ya después de la conquista, las leyes del Imperio Español ya son las que definen qué autoridad va a ser la que pueda usar el bastón del mando. Desde el rey, el rey es el jefe bueno, el monarca del Imperio Español, él usa su bastón, y también autoridades de menor rango lo pueden usar, y entre ellas están las autoridades indígenas. Digamos que el bastón de mando es ¿cómo lo podríamos decir? Es una tradición que se formaliza después de la conquista con las leyes españolas, pero que después va a ser adoptada por los pueblos indígenas y convertida en una tradición propia y legitimada pues, de esa manera. Y después pasa a ceremonias en tomas de protesta en algunos gobiernos o candidatos que la han usado. Sí, mira, A ver. ya llegando al siglo XX, lo que ocurre después de la Revolución Mexicana, llega un momento en que se forma Pero un nuevo primero, su estado. significado, ¿qué te parece? Si su significado, ¿cuál es, Airam? El ¿Cuál es significado es el un símbolo de significado? autoridad, Ujú. de que la persona que lo porta, de acuerdo a las características del bastón, indican el rango que posee y se deposita en esa persona como un símbolo de mando reconocido por la comunidad o el pueblo que se le otorga. Ujú. Básicamente, es Ese, decir, es una sí, simbología de autoridad, de respeto, de legitimidad, me imagino también. sí lo es, porque Ajá. digamos, al otorgarle el bastón, de alguna manera se le está reconociendo el derecho para ejercer el mando sobre el pueblo, la comunidad que le está entregando ese bastón. Ujú. Muy bien. Eso es lo que es prácticamente respecto a las comunidades indígenas. ¿Cualquier comunidad lo puede entregar, por ejemplo? Mira, muchas comunidades tienen como costumbre entregarlo a alguna persona que es la que va a ejercer el mando entre ellas. Durante el siglo XX se hizo también una práctica común que a la persona que tuviera la candidatura del Partido Revolucionario Institucional se le entregaba también un bastón de mando, porque bueno, como recordarás, hasta hace todavía unas décadas, quien era el candidato del PRI, ya fuera presidente municipal, a diputado, gobernador, senador o a presidente de la República, tenía prácticamente asegurada la victoria. Así que las giras que hacía por su estado, su municipio, por todo el país, eran una manera de darse a conocer entre la gente y de al mismo tiempo legitimar su ascensión al poder más allá de las elecciones, que entonces eran un trámite, porque se sabía que él iba a ganar, así que de alguna manera tenía que hacerse presente
entre las personas a las que iba a gobernar para participar con ellas en diversos rituales que demostraran que tenía la aceptación de ellos más allá del asunto electoral, o sea, más allá de las votaciones. Y una de esas maneras de respetar las tradiciones de los pueblos a los que iba a gobernar y de ser aceptado por ellas era participar en la ceremonia del otorgamiento del bastón de mando. Así que, por ejemplo, los candidatos del PRI a la presidencia de la República no recibían un bastón de mando de parte de todos los pueblos indígenas, sino que en cada región o cada comunidad, con las autoridades tradicionales locales, se hacían el arreglo de que al candidato del PRI se le otorgara ese bastón como un símbolo de que aceptaban que fuera el próximo gobernante. Pero, digamos, dependía de cada localidad otorgarle al candidato del PRI el bastón de mando. Por ejemplo, podían venir aquí a Sonora y se lo entregaban los yaquis o los eris, por ejemplo. Ajá, así. ¿Sí? Ajá, o como, bueno, uno de los lugares más tradicionales para esta ceremonia es San Juan Chamula, donde los candidatos del PRI se ataviaban con la vestimenta tradicional de la localidad y recibían el bastón de mando. No era un acuerdo nacional, dependiendo cada región se lo podían dar. Sí, no había efectivamente un bastón que representara a todas las comunidades indígenas. Indígenas, era más bien por localidades o regiones. Sí. ¿A quién se lo han dado? ¿Cómo se lo dieron? ¿Se había llevado a cabo una ceremonia así de simbólica en el centro del país? No, que yo recuerde, no. No, las ceremonias se hacían, no en la, hasta donde yo recuerdo, no se había hecho una ceremonia así en la capital de la República. Se hacían en lugares, por ejemplo, ya lo mencionaste tú, allá en Sonora o en Chiapas, en San Juan Chamula, como lo mencioné en redes sociales hace poco, Luis Donaldo Colosio, cuando era candidato todavía, antes de su muerte, recibió un bastón de mando muy elaborado, hecho por un maestro artesano en el estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, pero también recibió otro en la Huasteca Potosina. A su vez, José Antonio Meade también fue a San Juan Chamula, recibió otro bastón de mando también en Nayarit de parte de allá. Digamos, era según los lugares donde iba recorriendo el candidato priista, allí le iban otorgando distintos bastones de mando, o sea, no recibía uno solo, sino eran varios, como una manera también de los pueblos indígenas que en ese momento, bueno, de la parte de las autoridades y pueblos indígenas que decidían apoyar al candidato del PRI, era una manera donde también se realizaba un pacto, bueno, había un pacto entre el régimen de la revolución y muchos pueblos y comunidades del país, donde a cambio de acatar la autoridad del régimen, los pueblos podían tener la expectativa razonable de recibir un beneficio a cambio. Digamos que era como una manera, de acuerdo con usos y costumbres, de realizar lo que se ha llamado como un pacto de dominación. Es decir, aquí acatamos la autoridad del candidato que va a ganar en las elecciones y a cambio ese candidato debe tomarnos en cuenta, escucharnos y estar dispuesto a darnos algo a cambio de nuestro apoyo. No era así un asunto unilateral, sino que a cambio de acatar la autoridad del futuro gobernante, las comunidades podían esperar conseguir algún tipo de beneficio. ¿A cuántos candidatos se les entregó? ¿Hay alguna numeralia que lo explique? Mira, no tengo los números, pero por lo menos recuerdo que desde la época de López Mateos, a todos los candidatos a presidente del PRI acudieron a ceremonias de entrega del bastón de mando. Y por ejemplo, yo soy del estado de Hidalgo, también recuerdo que era algo rutinario para los candidatos del PRI a gobernador acudir a las comunidades indígenas donde también les daban el bastón de mando. Digamos que llegó a ser con el tiempo un ritual que se tenía que realizar en las campañas de los candidatos del PRI tarde o temprano, porque era una manera de acatar las costumbres de una parte de la gente que iban a gobernar y de estar en buenos términos con ella. Es decir, se habría visto muy mal que el futuro presidente o que el futuro gobernador rechazara el bastón de mando de alguna de esas comunidades. Aquí lo nuevo es que fue en la Ciudad de México, en la plancha del Zócalo simbólica, y que además se hincó un presidente hincado por primera vez, o también se iban y se hincaban. Mira, en esas ceremonias. No conozco el detalle de esas ceremonias, pero sí efectivamente lo novedoso ahora es que
bueno, digamos, las personas que decidieron realizar la ceremonia de entrega de bastón de mando a López Obrador acudieron a la Ciudad de México. Acudieron a la Ciudad de México y López Obrador realizó un acto de acatamiento de arrodillarse ante ellos. Yo no recuerdo, por lo menos en los casos que conozco, que otros gobernantes o futuros gobernantes se hayan arrodillado en una ceremonia de bastón de mando. Lo único precedente que recuerdo en esos momentos es cuando vino de visita el Papa a México y lo recibió Vicente Fox. Vicente Fox le besó el anillo y si mal no recuerdo, sí se arrodilló ante él, es decir, demostró un signo de acatamiento ante una autoridad religiosa. Pero en ese sentido ha sido lo novedoso de la ceremonia de López Obrador, que bueno, se realizó en la Ciudad de México. Él no acudió a una comunidad específica porque decían las personas que organizaron esto que daban a entender de que era en representación de todos los pueblos originarios de México, así como de los afrodescendientes, y que era una especie de representación nacional que le otorgaban a López Obrador el bastón de mando. Pero allí es donde se ha desatado una polémica, porque se ha cuestionado con argumentos bastante significativos el que haya una organización que tenga la representatividad en verdad de todos los pueblos indígenas como para proclamar, como para hacer un acto de este tipo. Y la polémica está servida, porque por ejemplo hay organizaciones como el Consejo Nacional Indígena, las organizaciones que están vinculadas a la causa del ZLN, que no, pues que yo sepa, no están de acuerdo con esta entrega de bastón de mando a López Obrador. Claro que fue ciertamente simbólica, es decir, representativa, ¿no? Que nunca hay Sí, que decirlo, sí, se sí. había dado, digo, emotiva. Aún así ya veremos ciertamente lo que sigue. Entonces, Airam, ya me has dado el origen, por los tiempos tengo que, algo más que se pueda agregar en estas, vamos a decirlo, entregas simbólicas, que es inédita la forma como un presidente lo recibe hincado, nunca antes visto en las tomas de protesta de un presidente en la Sí, República. ¿Qué sí. más se puede aportar, Airam? Mira, lo que yo diría es que es un ejemplo de los pactos y arreglos que está construyendo López Obrador y su gobierno nuevo con los distintos factores de poder y grupos que son importantes en el país. Cada vez que llega un nuevo gobierno, tiene que hacer pactos y alianzas para poder funcionar. Digamos, más allá de toda la polémica que se ha originado en torno a la cancelación del aeropuerto y a la controversia con los empresarios, podemos ver que, por otra parte, hay un grupo de empresarios que la apoyan. Antes de tomar posesión le dirigió un discurso a las Fuerzas Armadas le han dado su apoyo, y pues ahora es significativo que es el primer presidente que yo recuerde que trata de llegar de realizar un pacto para gobernabilidad con un grupo importante de pueblos indígenas, como dando podría decirlo así, siendo congruente con el lema que ha tenido de hace muchos años, de primero los pobres, de que le importa realizar un acto simbólico que lo muestre como una persona dispuesta a tomar en cuenta a los pueblos indígenas de México de una manera que no lo habían hecho antes otros gobiernos. Digamos, falta todavía esperar los resultados, que ojalá sean buenos para los pueblos indígenas en primer lugar, pero también es una manera de que él está tomando en cuenta a un grupo muy importante de la población mexicana que lo apoya. Es como una manera de contribuir también a la gobernabilidad del país y a sustentar a su administración ahora que empieza. Totalmente. Pues muy positivo el inicio, y esperemos que así siga. Por lo pronto, de mucha simbología, de mucho respeto, y es, insisto, algo que se tenía que interpretar en la historia. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Airam. Te agradezco mucho. Sí, pues muchas gracias y gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Al contrario, gracias, Airam. El bastón de manto, su significado de un presidente hincado por primera vez. Corte y vuelvo. Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, el titular de la Comisión de los Pueblos Indígenas a nivel nacional también, Katia de Artigues, el enfoque Sonora. ¿Y usted qué opina? ¿Por dónde debe de empezar López Obrador? Volvemos.